No, falta un par di secondi. Ok. Muy buenas noches. Hoy es el lunes, el 1 de noviembre. Ya solo falta 2 meses para el final del año. Y vamos a continuar después de una ausencia de 2 semanas con una nueva semana con el Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor,
estás aquí. Tú estás aquí. Bienvenido esta noche, 1 de noviembre, a una nueva semana con el Señor. Vamos a agradecer al Señor por llevarnos hasta el punto que estamos hoy, por una día bendecida, una día llena de su gloria, una nueva semana gracias a su gloria. Estamos agradecidos por la misericordia recibido cada día de nuevo de nuestro Señor. Y quiero llevar a los que están enfermos al trono de sanidad de nuestro Señor. Que Dios haga un milagro en sus vidas. Y a los que están en busca de la palabra de Jehová, a los que están en busca de su presencia, pido al Señor que esta noche, por medio de la música, por medio de los mensajes, Dios va a revelar a sí mismo a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria.
algo está cayendo, es la gloria del Señor. La próxima canción la vamos a dedicar a Gladys Carrasco y su familia. La vamos a dedicar también a Adorable Salas y Natalia Dojón y la familia Dojón en Vianan. La dedicamos también a la familia Santiago en Almira. Por ustedes tengo la próxima canción. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar.
Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Sí, la próxima canción la voy a dedicar muy especialmente a la familia Natale en Caracas, a Mireya, a María, a Antonio, la familia Natale completo. Para ustedes tengo la próxima canción. Vivir sin ti es como ya jamás mirar el sol salir. Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no. Tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir
de mis logros y deseos, estar en ti, mi Dios, estar en ti. Vibrar la vida, vivir sin ti, es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos, estar en ti, mi Dios, estar en ti. Estar en ti. Vivir sin ti, no podemos vivir sin nuestro Dios. La próxima canción la voy a dedicar con deseo de bendiciones para mi suegra Ivy, también para mi suegro Papá y también para Shareska, para Marcelo, para Juni, Fernando y toda la familia Richards en Holanda. Para ustedes tengo la próxima canción. Vamos a alabar a Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Yo te necesito.
nos está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. La alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Es una canción muy bella y sé que a mi suegra, Mama Ivy, le gusta muchísimo. Y la próxima canción la vamos a dedicar también a la familia Reches, por la familia en Bonaire, para Ronchi, para Magali, para Kiara, también para Dianira y demás. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Solo un poco, no existen desiertos. Y hoy Dios quiero pedirte que tu espíritu nos limpie Con un bendito torrencial, que nadie quede sin mojarse en tu aguacero, para que el odio al fin se arranque de este suelo. de amor empapa la arrogancia, el desconsuelo, y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. Y hoy Dios quiero pedirte que tu espíritu nos limpie con un bendito torrencial, que
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando declaro como mi Señor y Salvador. Mi Jesús, en tu nombre hay poder. Yo he pasado de tiniebla a luz, todo es nuevo, aleluya, con amén. Siento un fuego, Espíritu Santo, un fuego, un gozo me cae del cielo y enciendo mi candelero con tu fuego. Yo siento un fuego, Espíritu Santo, un fuego, un gozo me cae del cielo, enciendo mi candelero con tu fuego, con tu fuego, Espíritu Santo y fuego. Has cambiado mi tristeza en baile, mi Señor. Mi Jesús, en tu nombre hay poder. Yo he pasado de tiniebla a luz. Todo es nuevo, aleluya, con amén. Siento tu fuego, Espíritu Santo, fuego. Un gozo me cae del cielo y enciendo mi candelero con tu fuego. Yo siento tu fuego, Espíritu Santo, fuego. Un gozo me cae del cielo y enciendo mi candelero con tu fuego, con tu fuego. Espíritu Santo, fuego. Espíritu Santo, fuego. Espíritu Santo, fuego. Mi refugio y mi anhelo. Espíritu Santo, fuego. Tú mi paz, mi candelero. Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, fuego. Aleluya. 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 Espíritu Santo, fuego. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, fuego. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, fuego. Aleluya. Espíritu Santo, fuego. Aleluya. 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 Y tengo un deseo de pronta recuperación para la señora Frisia Rosaria. Vamos a llevar a la señora Rosaria en oración para que Dios va a hacer un milagro en su vida. Y estoy convencido, tengo la convicción que el Jehová va a hacer un milagro en su vida muy pronto. Un saludo también para Orlando Ubilla, para Roger Celestine y para Gladys Koch. Para ustedes tengo la próxima canción.
lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Cántalo conmigo. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Oye, pero aún ¿qué estás haciendo? Arrepiéntete. Sí, esta canción es uno de mis favoritos porque habla sobre lo que va a suceder dentro muy poco. No sabemos cuándo. Puede ser en unos minutos, puede ser mañana, puede ser la próxima semana. Pero la seguridad, la certeza es que Cristo va a volver. Cristo va a venir y primeramente va a llevar a su pueblo. Y desde entonces va a empezar la gran tribulación. Por eso es muy importante que seamos preparados. Tenemos que estar preparados. Y la Biblia dice, la palabra dice, sea alerta, sea despierta, no duerma. Porque uno no sabe cuándo Cristo va a volver. Cristo dijo a sus discípulos, yo tampoco no sé cuándo yo voy a volver. Solo el Padre sabe. Y nosotros muchas veces queremos, tenemos algo de, no, pero mañana. Pero mañana nunca llega. Tenemos que estar preparados hoy, porque mañana puede ser tarde.
Y la próxima canción la voy a dedicar a Mamalí, a Jalivar, también a tía Erna. Y la voy a dedicar también a tía Viola en Sueca, y Johnny, Irene y toda la familia allá en Sueca. Soy soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Güey, soy un soldado, Amén, soldado de Cristo, amén, muy bien armado amén, y protegido. amén, Traigo mi espada de doble filo, amén, pues su palabra amén. llevo conmigo y soy un soldado. Soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Hey, soy un soldado, Amén, lucho en ciudades amén, contra tinieblas amén, y potestades. amén, Soy un soldado amén, de testimonio, amén, hoyo serpientes amén. y ato demonios. En el nombre de Cristo soy, Soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado. soy soldado de su Santo Espíritu, Y tú eres soldado. soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo? Hey, soy un soldado, Amén, hombre de milicia, amén, con la coraza amén, de su justicia. amén, Soy un soldado, amén, soy un ungido, amén, rompo ataduras amén. del enemigo. En el nombre de Cristo soy, Soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado. soldado de su Santo Espíritu, Y tú eres soldado. soldado de voz y trompeta, Hey, aleluya, soldado de guerra. ¿cómo? Soy un soldado, tú eres soldado. Soldado del Padre y del Hijo, Ya lo ves, muy bien armado y protegido. soldado de su Santo Espíritu, Otra vez traigo mi espada de doble filo. soldado del Padre y del Hijo, Pero te digo que yo, su palabra traigo conmigo. soldado de su Santo Espíritu. Soy nuestra espada, la victoria es nuestra. Da un grito de guerra, un grito de guerra. Coge nuestra espada, la victoria es nuestra. Da un grito de guerra, un grito de guerra. Soy un soldado, muy bien armado y protegido. Soldado de voz y trompeta, Oh, oh, aleluya, soldado de guerra. ya lo ves, Soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado soldado de su Santo Espíritu, y tú eres soldado. soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Soy soldado. Sí. Un saludo y deseo de bendición para Antonio y Adriana Herrera de la congregación La Puerta en Kampen. También un deseo y de bendición y saludo para Romanda Molina en Bonaire, también para Irving Stradel. Y un saludo y bendición muy especial para Shanilis y Hensley y la familia allá en Curazao. Para ustedes tengo la próxima canción. Es una canción en el portugués. Espero que les guste.
transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora,
teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluya. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. Solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Y hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre, oh, su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Vamos, decláralo, levanta tu voz y dile: hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder.
su preciosa sangre, declaro el poder. Soy sano, soy libre. Eso, declaro el poder. La sangre. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Buenas noches, mi gente. Es un placer estar otra vez con ustedes esta noche en este programa y espero que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, que así podemos cambiar y obedecer, ser obedecido a la palabra de Dios y cambiar nuestras vidas para siempre. Hoy quiero hablar muy corto, muy rápido de evangelización. Traer la palabra de Dios a otras personas. Ir a la calle o hablar con amigos, amigas, familiares de la palabra de Dios. Algo muy simple, pero muy difícil para tomar el paso, para comenzar a hacer eso en la vida. ¿Y por qué puedo hablar de eso? Porque yo también pasé formalmente en eso. Primero, que yo me convertí, que yo acepté al Señor, que yo acepté que yo era un pecador y quería cambiar mi vida, acepté al Señor. Y en ese momento comenzó mi vida a cambiar de manera muy extraña. En ese momento comencé a ver cosas y a oír cosas que nunca he podido comprender. Por ejemplo, las personas que caminaban en la calle y hablando del evangelio, pasaban casa a casa a hablar del evangelio, de la palabra de Dios. Yo no podía comprender eso. Y eso es lo que la Biblia dice también. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes, lo que ustedes pueden oír y lo que ustedes pueden ver, las otras personas no lo podrán, porque tienen que aceptarme como su Salvador. Ustedes han recibido algo especial. Amén. Y yo no podía comprender eso. Pero ¿sabes qué? Cuando me convertí, cambié mi vida, comencé a leer la Biblia. Entonces comencé a comprender por qué esas personas estaban haciendo eso. Vamos a leer en Juan capítulo 4, 24. Ahí dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo guiados por el espíritu y en forma verdadera. Y ahí tenemos un momento en nuestra vida que tenemos que iniciar una disciplina. Es algo muy importante en nuestra vida. Es tan importante que es difícil para hacerlo. Es algo
que tenemos que pensar muy bien y pensar, ¿es algo que me gustaría hacer? ¿O es parte de quién soy ahora, después que mi vida cambió? ¿O es algo que no quiero hacer? ¿O es algo que quiero hacer? Es decir, es pensar en quién quiero ser. ¿Quién soy yo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué haría esa persona que quiero ser? Ahí son algunas preguntas que podemos preguntar a nosotros mismos. Porque cuando cambiamos nuestras vidas, aceptamos al Señor, tiene que haber un cambio ahí en nuestra vida. Y lo que puedo recomendar a personas es que tenemos que poner una disciplina en nuestra vida. Es algo muy pequeño, pero cuando comenzamos a hacer eso, eso se conduce a grandes resultados en nuestras vidas. Si eres una persona que se preocupa por la gente, entonces podríamos comenzar enviando al menos un mensaje de aliento al día a alguien cercano en nuestra vida. Si queremos ser alguien organizado, podemos empezar a hacer nuestra cama tan pronto que nos levantamos de la cama. Amén. Si queremos ser alguien conforme al corazón de Dios, probablemente quieres empezar a hablar con nuestro Dios todas las mañanas. Hazlo, mi gente, porque será necesario para convertirte en quien quieres ser. Es muy importante para cada uno de nuestra vida. Hablar con Dios. A veces preguntamos, ¿cómo puedo hacer eso? Eso es lo que yo también preguntaba a mí mismo. Dios, tú me hiciste. Podemos comenzar. Tú me hiciste. Tú sabes quién soy yo y cómo soy. ¿Podrías darme las palabras para saber quién soy y la fuerza, Señor, para saber lo que puedo hacer? Y si yo aquí te puedo preguntar, ¿sabes quién eres o quién te has convertido cuando te convertiste, cuando entregaste tu vida, cuando fuiste bautizado de nuevo o cuando fuiste bautizado por convicción, cuando recibiste el Espíritu Santo? Puedo preguntarte, ¿sabes quién eres? Una cosa estoy seguro. Jesucristo sabía quién era y lo que tenía que hacer. Y esa era la voluntad del Padre. Jesús es considerado, mi gente, uno de los líderes más influyentes que jamás haya existido. Trabajó, amén, durante años y se cortó tiempo de gano de decenas de miles de seguidores. 2000 años después, mi gente, podemos leer su historia en el libro más vendido del tiempo, la Biblia, donde millones de personas en todo el mundo se han convertido en sus seguidores. Dios, mi gente, nos ha dado todo desde el comienzo. Pero ahora tenemos que reconocer a Jesús y aceptar que somos pecadores. Jesús enseña a Nicodemo lo siguiente. Vamos a leer ahí en Juan 3, capítulo 3, versículo 5, dice, Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6 dice, los que nacen de padres humanos son humanos, los que nacen del Espíritu son espíritu.
Amén. La palabra de Dios. Jesús dice también, trabaja no por la comida ordinaria que perece, sino trabaja por la comida que permanece y te da la vida eterna. Yo, el Hijo del Hombre, te lo daré, dice la palabra de Dios. Es una promesa, mi gente. Y eso es lo que recibimos tú y yo cuando entregamos, cuando reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El que viene a mí, el que cree en mí, por supuesto, solo a través de la fe, en una forma de reconoción y arrepentimiento. Ese camino pasa por la puerta estrecha. Y si leíamos ahí en Juan capítulo 8 versículo 12 dice, Jesús una vez más le habló a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, porque tendrá luz de vida. Y eso es, mi gente, lo que recibimos cada uno de nosotros en nuestra vida. Somos la luz del mundo. Y me pregunto, ¿debemos avergonzarnos de esto? ¿Tenemos que tener vergüenza de eso? No, mi gente. Esa evidencia que hemos recibido es algo muy especial. La palabra dice, Él dice, ¿no sabéis quién soy ni quién es mi Padre? Si me conocieran, también conocerán a mi Padre. Y ahí en Marcos capítulo 8, versículo 34 dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, cualquiera que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es algo espiritual. Nosotros también estamos llamados a vivir muy cerca, mi gente, de nuestro Padre. Y me pregunto, ¿podemos hacer esto? Tomando la palabra de Dios en oración para fortalecer esa relación personal a través de Jesucristo con Dios, podemos hacer esto. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 8, 34. Dice otra vez, dicho esto, llamado a la multitud junto con sus discípulos, y añadió, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí en Gálatas, Pablo dice, estoy tratando de agradar a la gente o agradar a Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy tratando de complacer a la gente? Si tratamos, mi gente, de agradar a la gente, no seríamos un verdadero siervo de Jesús. ¿Por qué? Porque las buenas noticias que les traigo, hermanos y hermanas, no son invencidos de mí. Tampoco obtuve de otras personas, ni lo aprendí de la gente, dice Pablo. Todo eso lo recibí de Jesucristo mismo, me lo dijo. Cuando compartimos nuestra fe, mi gente, con otras personas, con los demás, tiene que ver con una situación de lucro. ¿Por qué? Esa verdad cambió tu vida completamente. Eso es también lo que cambió mi vida, si les puedo decir. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Qué harás con lo que recibiste? Así que podemos decir que no sabemos cómo hacerlo. Mucha gente habla de eso. No tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, tengo miedo. Bueno, que digamos, tal vez tenemos que pensar en esto.
¿No fue alguien quien te trajo a Jesús? ¿No fue alguien que te habló del Evangelio? ¿Que te invitó para ir para la iglesia? ¿Para que recibiste la palabra de Dios? ¿No fue alguien que te trajo a Jesús? Y si es así, mi gente, entonces sabes precisamente cómo llevar a alguien al Señor, la palabra. Pero luego les preguntó esto: ¿qué tipo de amistad tienes si vas al cielo después de morir, mientras tu amigo, familia o otras personas van al infierno? Y me pregunto entonces, ¿qué tipo de amistad tienes con ellos? Si les puedo preguntar eso. ¿Qué tipo de amistad tienes si vas al cielo después de morir, mientras que tu amigo va al infierno? Ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa para cada uno de nosotros, para cada alguien, cada una persona que aceptó al Señor. Y para terminar, puedo darles algunos de tipos de actividades para usarlo como medio de evangelización. Uno de esos momentos de conversaciones informales en las personas, que las personas cuenten a otros sobre sus propias experiencias. Reuniones, por ejemplo, con oraciones, proyecciones de música o películas cristianas. Distribuir folletos es también una forma. No tienes que hablar con nadie. Distribuir folletos y revistas de evangelista. Entregar cada una persona un folleto. Distribuirlos en la calle. Uso de los medios de comunicación de masas, de las redes sociales como radio e internet, para llegar a grupos grandes de personas. O hacer música en la calle. Y lo importante es hablar con la gente. Trae la palabra de Dios a tus amigos, a tus amigas, a tu familia, a tu padre, a tu madre, personas que no conoces. Tráeles el amor del Señor. Es algo muy importante. Y se te pregunta una vez más esta noche: ¿quién quieres ser? ¿Quién eres en el nombre de Jesucristo? La palabra cambió nuestra vida. Jesús entró en nuestra vida. Nos ha cambiado desde adentro afuera. Por eso, mi gente, somos nosotros las personas. La palabra dice: nosotros somos la luz del mundo. Y así podemos llegar con esta luz y darles esta luz a otras personas, para que ellos también puedan ser salvos, para que ellos también puedan estar ahí donde nosotros queremos estar. En el nombre de Jesucristo. Gracias para sintonizar este programa. Que Dios les bendiga.
Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Sí, fue un tremendo mensaje del siervo de Dios, Gerald Dovale. Quiero enviar mis saludos a la familia Dovale y a Gerald, a Shudeska, Shudreilis, Shuvenkli, Judrik y también a Janine y Rienzo. Saludos también y bendición para Edlin La Cruz, para City La Cruz, Rafael Bedefort, Amarellis de Hacet, Ivan Felida y mi gran amigo, mi hermano en Cristo. Le amo de corazón, Cedric Soliana y su familia. De bendiciones y saludos también para Geralda, para Melanie, Steve, para Nigeli, Nigel, Sherwell y Rojan. Para ustedes tengo la próxima canción. Vamos por la salsa. Perdóname si otra vez insiste en mi canción. El Dios de amor, el siervo fiel, la majestad, gran rey, que bajó y bajó y bajó. Y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí. Él siendo rey se despojó al ser igual a mí. Murió en la cruz en mi lugar, vida eterna Él prometió. Que bajó y bajó y bajó. Y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí en la cruz y con su sangre
amor de Cristo. La próxima canción la voy a dedicar con los deseos de bendición a Mariela y toda su familia en Málaga, en España. Para la familia Shakutu en La Haya, en Curazao. Para Norma Peters en Bonaire. Y también para Tony y Yvette Johanna en Utrecht. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza. Todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy le dejo ver al mundo mi manera de ser. Les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Con lo que llevo vivido, hasta ahora voy ganando. No hago ruido ni alboroto, con mis hechos voy hablando. Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón. Podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios. Escuche la voz que viene del cielo. Escuche la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuche la voz que viene del cielo. Escuche la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, bueno. Es la voz de mi Señor. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar
esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Y la próxima canción la voy a dedicar a Patricia Iglesias en Amsterdam. Y la quiero dedicar también... Oh, tengo un poco de eco aquí en el micrófono. Sí, la voy a dedicar a Patricia Iglesias en Amsterdam. Y la quiero dedicar también muy especial a la congregación La Puerta, la iglesia evangélica La Puerta en Amsterdam Norte. En la iglesia La Puerta en Amsterdam Norte, ahí dan predicaciones también en español. Si quieres asistir a uno de los cultos, pueden tomar contacto con el pastor, gran siervo de Dios, Gerald Dovale. Voy a poner en la pantalla se puede ver el número de teléfono y la dirección de Iglesia Evangélica La Puerta en Amsterdam, aquí en Holanda. ¿Ya? Ahí tienen tremendos cultos. ¿Ya? Y en Kampen también tenemos una congregación, también La Puerta, y en Kampen dan solo cultos en español. En Kampen ahí administra el pastor Antonio Herrera. Sus datos de contacto aparecen ahora en la pantalla. El pastor Antonio Herrera. La próxima semana el pastor Herrera nos va a ministrar con otro tremendo mensaje. Hoy fue el pastor Gerald Dovale. Y para ellos tengo la próxima canción. Solo pensar en ti
estás aquí. Late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí. No tengo por qué temer, Dios cuida de mí. Me da un nuevo amanecer, Dios cuida de mí. Su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí. Él cuida de mí por la noche, vela por mí en la mañana. Él dirige siempre todos mis pasos y su amor por siempre me acompaña. Él cuida de mí por la noche, vela por mí en la mañana. Él dirige siempre todos mis pasos y su amor por siempre me acompaña. Lluvia, lluvia, calor, Él me sigue protegiendo de todo mal mi camino, de todo mal mi destino. Lluvia, calor, su amor es incondicional y por siempre voy a celebrar. No tengo por qué temer, Dios cuida de mí. Me da un nuevo amanecer, Dios cuida de mí. Su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí. Tantas veces el destino nos engaña y sufrimos, pero arriba en el cielo hay un Dios que cuida tu camino. Nunca olvides, Él te ama, nunca es tarde, Él te llama. Pon tu vida en las manos del que nunca te ha olvidado. Dice, de tan solo pensar en ti, saber que estás aquí. Late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí. No tengo por qué temer, Dios cuida de mí. Me da un nuevo amanecer, Dios cuida de mí. Su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí. Colaborando, este es el remix junto al Michael Prats, el Prasi, Mikey A, Soprano, Ávila Fuembel, Soprano, el Recinto Music, el Prasi, Fuembel Music, El Salvador y Puerto Rico, Michael Prats, los de la Fórmula Music Group y Fuembel Music. Y ya casi vamos finalizando la transmisión de hoy. Y antes, déjame decirlo así, al final de cada transmisión quiero dar oportunidad a cada uno que nos ha sintonizado y que ha recibido la palabra de Dios. Quizás hoy Dios tocó tu corazón y nunca antes ha tenido un encuentro con Cristo. Pero hoy, esta noche, Dios tocó tu corazón. Experienciaste la presencia del Espíritu Santo de Dios y quieres entregar tu vida a Dios. Pero antes te quiero llevar a Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, desde el versículo 19, se habla sobre el rico y el mendigo. Había un hombre rico que se vestía con ropas muy lujosas y diario hacía fiestas, donde servían espléndidos banquetes. Junto a la puerta de su casa se sentaba un mendigo llamado Lázaro. Tenía la piel cubierta de llagas y hasta los pelos se las lamían. A él le habría gustado llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Un día el mendigo murió y los ángeles lo llevaron junto a Abraham.
El rico murió también y lo enterraron. En el infierno, en el medio de sus tormentas, el rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces lo llamó a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te fue muy bien, pero a Lázaro muy mal. Ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti te toca sufrir. Además, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo y nadie puede venir de allá para acá, ni ir de aquí para allá. El rico le dijo: Padre Abraham, entonces te suplico que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que avise a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le replicó: ellos ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Entonces el hombre rico respondió: no les harán caso, padre Abraham, pero si algún muerto fuera y se les presentara, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco le harán caso a alguien que se levante de entre los muertos. El motivo de que te traí este versículo es por lo siguiente. El mendigo se murió y los ángeles lo llevaron a Abraham. El mendigo sufrió aquí en el mundo, pero al rico se iba muy bien. El rico no se arrepintió. El rico nunca estaba en busca de un encuentro con Cristo Jesús. Pero el rico también se murió. Lo enterraron. Y cuando el rico se abrió los ojos, se encontró en el infierno. Hoy te quiero proclamar algo muy importante. Muchas veces nosotros creemos que cuando nos morimos, se terminó. Pero no es así. Porque después de la muerte de la carne, el piel, la carne se muere. Pero todavía tenemos una alma. Y la alma sigue viviendo. Ahora la pregunta es: cuando tú mueras, y nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir, no sé cuándo voy a morir, quizás dentro de unos segundos, unos minutos, quizás mañana, otro mañana, la próxima semana, no lo sé. Pero lo que sí es importante es que cuando nos morimos, la primera muerte de la carne, nos vamos a despertar de nuevo. Vamos a abrir los ojos. ¿Y en cuál lugar quieres estar cuando abres los ojos de nuevo? ¿Quieres estar en el lugar donde Lázaro estaba? Ahí con Abraham, en el reino de la luz, en el reino de Dios, o quieres levantarte, abrirte los ojos de nuevo en el lugar más feo, más caluroso, más horrible, lo que sucedió al rico. Por eso no podemos decir, mañana, pero tenemos que tomar una decisión hoy, tenemos que tomar una decisión ahorita. Por eso,
sería muy egoísta de mi parte para no darte la oportunidad de hacer un escojo esta noche. ¿Has oído la música? La música no es simplemente una música, es música de alabanza, de adoración de Dios. La música de esta noche exaltaba a Dios. Era un reflejo de la grandeza de Cristo, del Padre, del reino de Dios, de la misericordia, del amor de Dios. Quizás has oído el mensaje de hoy de Pastor Job Dovale sobre evangelización. Tenemos que llevar la palabra. Y esa es exactamente nuestra intención con este programa. Queremos llevar la palabra de Dios. Llevamos un mensaje con la esperanza que Dios va a tocar tu corazón. Y cuando Dios toca tu corazón, queda a ti para tomar una decisión. ¿Cuál decisión vas a tomar esta noche? Quizás nunca has tenido un encuentro con Cristo. Pero esta noche, Dios tocó tu corazón. Sentiste la presencia de su Espíritu y quieres un encuentro con el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová, con Cristo Jesús. Quizás un tiempo tuviste un encuentro con Cristo, pero perdiste la fe y perdiste la conexión con Dios. La conexión con Dios solo la puedes obtener por medio de su Hijo, su único Hijo, Cristo Jesús. O quizás tú te consideras un cristiano, vas a la iglesia, pero sientes un vacío en tu corazón. Estás en busca de algo. Y tú te dices, pero soy cristiano, yo amo a Dios, pero siento un vacío. Porque la cosa es que no tienes una relación íntima con Dios. Y para tener la relación íntima con Dios, tienes que primeramente aceptar a su Hijo Cristo Jesús y después dejar la sangre de Jesucristo trabajar en ti. Y si no dejas el sangre de Cristo trabajar en ti, no podrás tener la relación íntima con Dios. Por eso esa noche, si tienes el anhelo ahorita en tu corazón para llamar a Cristo y decirle a Cristo, perdóname, sé que soy un pecador, sé que no me he mantenido a tus mandamientos. Hoy me entrego en tus brazos. Perdóname. Si ese es tu deseo esta noche, te invito para hacer una oración conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Diga: Señor Jesús, hoy me presento ante ti. Te pido perdón. Te pido tu misericordia. Te pido que me laves con tu sangre preciosa. Te pido que me das un nuevo corazón. Que entras en mi vida y mi corazón. Hazme una persona nueva. Dame la fuerza. Dame tu perdón. Y lléname. Y te prometo que desde este momento te acepto como mi Señor y mi Salvador y voy a seguir solamente a ti. Amén y amén. Y si has
orar conmigo, toma contacto con nosotros. Porque queremos darte más información, te queremos dar la guía en el camino que Dios abrió ahorita para ti. Y te felicito de corazón. Vamos a clausurar la transmisión de hoy. Y la vamos a hacer con una canción. La vamos a hacer con Sube, Sube, Sube. Es una canción muy rápida, pero la palabra, la letra de la canción es muy importante para escuchar y comprender. Sube, sube, sube. Y los cojos se sanan, el pueblo se llena de su unción para llevarlo a sus casas. Yeah. Gracias por sintonizar. Que Dios les bendiga. Que tengan una bendecida semana llena de la gloria de Dios. Hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. No se puede quedar un lugar de revelación y guía, un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y
sentado en su trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale desde Sión. Declaramos